En estas conversaciones que estamos grabando y emitiendo a través de Radio Águeda y Noticias Ciudad Rodrigo, pues traemos siempre a personas que nos cuentan historias. Y hoy, pues relacionadas sobre todo pues con nuestra zona. Hoy vamos a tener como protagonista a alguien que está relacionado directamente con nuestra zona y que además investiga muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con la cultura popular y con la historia reciente y con las palabras, que es algo que a mí me gusta y me encanta. Así que como he tenido la oportunidad de hablar con él, no la he dejado de escapar. Hola, Ángel. Hola, buenos días. Ángel Iglesias Ovejero acaba de hacer una publicación que se titula Diccionario de los nombres de persona en el refranero español. Voy a leer el subtítulo también. Sí. Árbol paremiológico de los antropónimos individuales. La gente que nos esté escuchando o que nos esté viendo se quedará así, ¿no? Como diciendo, ¿pero de qué está hablando este hombre? Ya. Bueno, por eso le han puesto un título, o le hemos puesto un título un poco más transparente, para que se vea un poco, no asuste a la gente cuando lo vean en la vitrina. De hecho, como acabas tú de decir, aquí estas historias son un poco la historia de mis hijos espirituales y de mis padres espirituales, iba a decir yo así. Son, como profesor que yo tuve, son entes de papel. Uy. Claro. Todo esto me lo vas a tener que explicar, bueno, porque me voy a perder. Vamos a empezar. Entonces, en primer lugar, estos términos significan que aquí tratamos de nombres que son nombres de persona, es decir, de entes que tienen la capacidad de referirse a sí mismos para hablar de mí o hablar de ti. Son personas, como nos explican en la gramática, nombres de personas. Nombres de personas son el nombre de Dios, el nombre de los santos, el nombre de las figuras de la mitología, y son los que normalmente nos ponen en casi todas las sociedades para que nos puedan identificar oficialmente, podríamos decir. Claro, como yo me llamo Rebeca. Exactamente. Y claro, pero llamarse Rebeca... usted o tú, bueno, yo te llamo de tú. Sí, de tú, sí. Te llamas Ángel, ¿no? Claro. O las personas que nos estén viendo se llaman de otra manera. Y entonces todos esos nombres resulta que forman parte casi de nuestro vocabulario, porque entran dentro del refranero, de refranes que utilizamos habitualmente. Claro, si permites, completo un poco, hay un subtítulo que es el que a mí me hubiera gustado que figurara como título, porque evidentemente mi trabajo está hecho, como podríamos decir, a través de articulado como una metáfora, a partir de la metáfora del árbol. La gente se ve a sí mismo, hablamos de raíces, mis raíces están en tal pueblo, mis raíces, yo soy de pueblo, yo tal, mi abuelo tal. Esos son, de alguna forma, nuestras raíces. La metáfora del árbol paremiológico, el título ese, recuerda un poquito, a cualquiera que se fije algo, suena un poco así como lo del árbol genealógico de las personas, ¿no? Es verdad. Que está muy de moda últimamente. No digamos en lo que es algunas ciencias de esas personas que tienen antepasados ilustres, que tienen escudos, que tienen nombres rimbombantes, pues era la heráldica, de alguna manera. Y que tienen apellidos que tienen una longitud increíble. Entonces, yo lo que hago aquí es hacer un poco el árbol paremiológico y, en cierta manera, genealógico de esas personas que a veces son famosas y a veces no lo son. Pedro, por ejemplo, sin más, pues no es famoso, pero tiene homónimos en la historia que son personajes del refranero y que sí que tienen una historia conocida. Pueden ser modelos o pueden ser antimodelos. Hablando de Pedro, por ejemplo, pues a Pedro lo mencionamos mucho, claro, porque hay veces en las que tú vas como Pedro por su casa, por ejemplo. Claro, Pedro por su casa es una de las expresiones que figuran en este diccionario, pero tiene otros tocayos, pues hay algunos personajes que son muy modélicos para algunas cosas. San Pedro. San Pedro, pues bueno, San Pedro de la Bendiga, dicen, se suele decir. Sí, no, también esa expresión figura. A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Pero tiene muchas variantes. Ese es un refrán que existe desde la Edad Media, prácticamente. Final del siglo XV. La mayoría de los refranes empiezan a recopilarse de una manera seria en el siglo XV. Hay algunas recopilaciones o ensayos anteriores, pero
así colecciones en el siglo XV. Ángel, entonces lo que tú has hecho ha sido precisamente eso, Claro. ver esos refranes e investigar a ver de dónde vienen o cómo Exacto. vienen o cómo llegaron a ser lo que son. Sí, claro, exactamente. Ajá. De eso se trata. Y resulta que el volumen que ha sido resultado de un montón de años de investigación, yo he leído que 50 años de investigación. Bueno, exageran un poquito. 50 años es el tiempo que llevo yo dando, que tengo una profesión de docente, vamos a decir, ¿no? De estudiante al final de los años 60 y de profesor a partir de los años 70. Y hay que decir que efectivamente mis trabajos iniciales por aquí, en esta zona en la que estamos, empecé a investigar en torno a mi familia, en la que no existía una tradición cultural enorme. Mis antepasados y mis mismos padres eran analfabetos, entonces a mí aquello no me di cuenta de la desgracia que eso puede ser en la vida, ¿no? Pero que por otra parte pues me siento orgulloso de que me dejaran ir a estudiar a mí, que no pusieran trabas cuando yo era capaz de ir a cuidar ovejas. Por ejemplo. Por ahí empieza un poco mi historia. Pues bien, de alguna forma yo he vivido un poco fiel a esa cultura oral que en mi familia existía. El otro día nos decía aquí nuestro colega Paco Blanco que no porque las personas sean ignorantes, analfabetas, bueno, lo ignorante quizás es un término mal elegido. Hay personas que no saben lo que sabe otra gente, no tienen una cultura, llamémosla académica, pero eso no quiere decir que sean personas que sean forzosamente necias y que sean. Hay gente superdotada que a lo mejor nunca ha sabido leer ni escribir y sin embargo, pues tienen una gran cultura, tienen una memoria extraordinaria. Mi propia madre, sin ir más lejos, y las vecinas de mi madre y los vecinos de mi familia eran gente así. Yo empecé a investigar esto y curiosamente una de las cosas que hice, de las que más me llamaron la atención, precisamente eran nombres. Muy pronto descubrí en mi vida, casi, que existen, por este lugar en que estamos, hay dos formas de llamarse, lo que podríamos llamar la onomástica oficial, que es la que nos ponen en el registro civil ahora. El registro civil no existe más que de finales del siglo XIX. Ajá. Quiero decir con esto que hasta ahí la fijación de los apellidos y tal es muy vamos a decir, así de transmisión muy oral, aleatoria, ¿no? Lo que sí que existe, en cambio, era el registro, vamos a decir, de bautismo, que allá de casi iba a decir de los principios, no, porque al principio los cristianos llevaban un nombre solo. Y lo demás serían sobrenombres. Pues bueno, por aquí en los lugares en que vivimos, en los pueblos, aquí mismo en Ciudad Rodrigo, pues hay mucha gente que si tiene el nombre y el apellido igual que el de otros, no funciona ese sistema más que a medias. Y la gente se ha conocido tradicionalmente por los sobrenombres, que unas veces pues son, vamos a decir, más o menos peyorativos, y otros suelen ser bastante, a veces denigratorios, porque aluden a defectos físicos. Pero tú eras de la familia de tal y todo el mundo te conocía porque eras sí. de la familia de tal. Claro. Aquí, yo hace tiempo hice una serie que se llamaba Clanes Mirobrigenses, que venía por este lado y eran los motes que tenía la gente y se conocían por eso. O sea, yo sé que soy 8 cuartos, por ejemplo. Es que soy 8 cuartos y me considero como tal. ¿Por qué? Porque desciendo de la familia de los 8 cuartos. Y eso no figura en ningún papel, pero está ahí. Claro, estaba ahí, sí. Efectivamente, pues así funcionaba. Entonces era esta onomástica oficiosa, que es al mismo tiempo a veces cariñosa, porque pero otras veces no. Hay motes que se han inventado para insultar y tal. Pero es que los apellidos oficiales, suelen tener también ese tipo de origen, ¿no? Decir, es de dónde procedes, de tu familia, de algún defecto que tuvieron tus antepasados o alguna virtud que tuviera, alguna circunstancia a veces ignorada, pero puede haber hasta 10 o 12 clases de motivos por los que la gente se llama Ángel, así. pon algún ejemplo para que la gente se... ¿De qué? ¿Del refranero o de otra cosa? De esto que estás hablando de nombres y... Porque claro, imagino que acabas de hablar de apellidos y a lo mejor también hay algún apellido en el volumen. Normalmente aquí no hay apellidos, pero porque nombres, forman parte sí, de otra categoría de nombres propios. Los apellidos designan a cada individuo y a todos los miembros del grupo. Los Sánchez es el padre y toda la familia se llama Sánchez, ¿no?
ese es un caso, pero yo qué sé, cualquier nombre... En mi familia, por ejemplo, lo llamaban rebulles a mis bisabuelos. Y bueno, pues luego cuando vas a explicar el origen de eso, pues cada uno te cuenta una historia diferente. Claro. Entonces, bueno, la gente se arregla para que al final, pues bien. aquello que parezca y no que exactamente. Pero al final, y esto era así hace ya mucho tiempo. El volumen Ese es un tiene, caso. volvamos al libro, Sí, el vamos volumen al libro, tiene sé que no 700 páginas. Sí. Y entonces, en esas 700 páginas, ¿qué es lo que incluye? ¿Qué incluye? Por ejemplo, vas por orden alfabético y dices, pues es Ángel o Pedro o no sé. Aquí solamente en este, en este diccionario solamente aparecen aquellos nombres, vamos a decir, portados, aquellos nombres que ha llevado alguien, alguna persona, y que aparecen en el refranero. ¿De acuerdo? Esta es la primera condición. Entonces, de este tipo de nombres de persona, por eso se llaman antropónimos, de personas humanas, ¿no? Pues porque puede haber otro tipo de personas que no son forzosamente humanas, ¿no? Entonces, estos nombres, para que figuren aquí, tienen que aparecer por lo menos una vez en el refranero. Pero hay algunos que aparecen cientos de veces. ¿Sí? Sí, los hay que aparecen. ¿Como por ejemplo? Pues es muy fácil. Pedro, Juan y María. Ah, claro. No te sorprende nada, ¿no? No. Bueno, y luego hay otros que no aparecen, porque no figuran aquí, porque no hay ningún refrán en que aparezca. Por ejemplo, el mío. Sí. No lo he visto en ningún refrán. No, y el mío tampoco, seguro, vamos. Rebeca sí que hay, sí. ¿Qué dices? Bueno, pues Rebeca lo ha llevado, pues bueno, ahora a ver si me recuerda, si me equivoco, es la esposa de quién. En la Biblia. De Abraham. Creo que es la esposa. No, era Sara, me parece. La esposa es verdad, era de Isaac. Tienes razón. Creo que era del hijo de Isaac. Sí, vamos, el patinazo lo he metido yo. No, aquí no, la ignorancia. De parte que, bueno, ahora pues esto es muy fácil equivocarse entre padres y hijos. Creo que Rebeca es la esposa de Isaac, la madre de Jacob y Esaú. Imagínate toda la trastienda, toda la cultura, todas las referencias que hay en la Biblia a través de esto, tanto en la religión cristiana como empezando por la de Abraham, que inicialmente pues, se considera el padre de los creyentes, el padre de las religiones monoteístas más conocidas, el judaísmo, el cristianismo y la religión musulmana. Todos ellos se consideran descendientes de Abraham. Y bien, pues en Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, el cual Isaac se casa con una señora que se llama Rebeca. No voy a decir más porque no tiene una etimología. No, porque no tiene una etimología. A veces las etimologías son difíciles de establecer y luego pues no siempre le gustan a la gente demasiado. Así que bueno, esto lo vamos a dejar de lado. Lo cierto es que pues de Rebeca pues se dice que bueno, pues hay entra dentro de la categoría de personas de este diccionario en los que pues figuran estas personas de la Biblia. Generalmente tenían los hijos muy tarde. Incluso ahora que las parejas suelen tenerlos pues por razones diversas, pero lo cierto es así, que estas personas tenían descendencia. Y entonces me estás quedando de piedra, es que no me lo hubiera imaginado nunca. No es que no hicieran lo posible por tener hijos antes, es que a veces no funcionaba el procedimiento o lo que fuera y tenían hijos en la vejez, ya eran. De modo que una de las cosas que le hizo mucha gracia a Abraham cuando le dijeron que iba a tener pues su mujer, que era ya vieja, Sara, que iba a tener hijos. Y bueno, pues ya no se lo creía. Bueno, claro. Entonces lo de Rebeca aquí figura, pero por ejemplo Rebeca a veces pues nos llega, hay una prenda de vestir, ¿no? Que se llama Rebeca. Se llama, pero claro, eso se llama así por la película de Hitchcock. Claro, pues de esas cosas si hablamos aquí. Es decir, vale. Claro, sí. Jo, qué interesante, ¿eh? Es muy, muy, muy interesante. O sea, que cualquiera puede buscar su nombre y a lo mejor... No, cualquiera no. Tiene que estar en esta... No todo. En el refranero. Aquí, de nombres de personas que respondan a ese criterio de que sean nombres portados, hombres llevados por seres divinos o por seres humanos, tienen que figurar en el refranero por lo menos una vez. Entonces hay 253. Nombres. Nombres, lo que aquí llamamos nombres básicos, porque luego puede haber, en el caso de Rebeca hay uno,
Pero claro, ha habido Rebecas. Eso que hemos dicho, el nombre de Rebeca directamente no tiene que ver con el de la esposa de Isaac. Tiene que ver con una película en la que había una actriz que llevaba esa prenda de vestir y ha quedado ahí. Pero bueno, esa es un poco la historia. Sí, pero es muy interesante. No, iba a decir que, por ejemplo, hay nombres, aquí distinguimos nombres simples, que son estos, las formas básicas, pero luego tienes lo que pueden ser los derivados. Vamos a decir, en el caso de Pedro, pues en el caso de Pedro, pues tienes Pedro, tienes Pedrín, tienes Pedrote, bueno, luego hay que tener en cuenta que a veces lo que la Academia, por ejemplo, no considera que es parte del la Academia Española me refiero, Real Academia, no considera que es parte del nombre, para mí sí lo es, porque no es lo mismo llamarse Juan que llamarse Don Juan. Y no es lo mismo llamarse Pedro que llamarse Don Pedro. Don Pedro. Y hay muchos refranes que hablan de eso precisamente. Dice, puesto que para Pedro soy chico, o para Perico soy chico, y para Pedro no sé qué, llámame Perico. En fin, hay ahora no me acuerdo, habría que ir a ver si lo encuentras tú y me lo dices. El más... sí, perdona, hay otros, por ejemplo, luego los derivados. Existen lo que se llaman hipocorísticos, es un término. Digamos, la designación de tipo familiar es un diminutivo, una deformación diversa. Por ejemplo, en el caso de Pedro, pues antiguamente se usaba mucho la forma pero, sin D, y de la forma pero se formaba per, y per tenía a su vez, entraba en compuestos. Por ejemplo, per Alonso. Ah, vale. O Pero Alonso, Alonso. Y también bueno, lo has luego, incluido. Pues claro, luego tienes, si empezamos por Perico, pues Perico tiene decenas o centenas. Y Perico, y el más famoso de todos los pericos, es Perico de los Palotes. Es verdad. Claro, Perico. Claro, es que eso también, estamos ya a punto de terminar porque llevamos ya un ratito hablando, pero eso también es muy interesante. Hay veces que nosotros utilizamos todos esos nombres y todas esas expresiones y es que no nos damos cuenta. Claro. No forman parte de nuestro léxico habitual. Claro, exactamente, es verdad. ¿Y algún refrán curioso? Pues mira, ya hablando de Perico, hay uno que me viene ahí, porque lo que yo integro aquí son refranes y fórmulas afines, formas breves, expresiones breves. Entonces, expresiones breves es lo que nosotros llamamos refrán o refranillo, pero eso tiene que ver con otras formas breves que son, por ejemplo, la cancioncilla, el cuentecillo, el chiste. Por ejemplo, un tipo de cancioncilla, ya que hablamos de Perico. También los nombres pueden llevar añadidos de tipo sobrenombre. Por ejemplo, Perico el tonto. Perico el tonso pues se fue a la guerra, volvió más tonto y sin una pierna. No, ese es uno. De ese tipo de cosas lo que se pueden encontrar aquí. A ver, que está buscando antes, también en el libro. 148, ¿cuál era? 148, a ver. Claro, era este que decíamos que a ver cuál es el nombre que me conviene a mí, porque soy grande para una cosa y pequeño para otra. Pues mira, hay uno, en el número 148 de Pedro, viene, pues, para Periquillo soy ya grande, y para don Pedro soy chico, llámame Perico. Claro. Bueno, quiero decirte que los nombres que te ponen no es lo mismo Pedro que San Pedro. No, y nos determinan totalmente. Yo lo que me refiero a lo de los nombres, que aquí, entonces, si añadimos no solamente tenemos en cuenta las formas básicas, sino aquello que de alguna manera son formas derivadas, añadidas, complejos, compuestos, etcétera, entonces hay varios miles. Madre mía, pues yo agradezco mucho. Es para echarle un vistazo y estar un ratito, porque yo creo que es un volumen de estudio que seguramente va a estar aquí en la Biblioteca Municipal, claro, sí. Que la gente va a poder consultar y también se puede adquirir. He visto que lo ha editado Diputación, sí. Y el precio era de 22 euros, si mal no recuerdo. Sí, fue presentado precisamente la pasada semana a cargo de David Mingo, que es el diputado de Cultura en la Diputación Provincial de Salamanca. Ángel, no sé si quieres añadir algo más.
Pues nada, que estoy a vuestra disposición cuando queráis. Yo no tengo, puedo estar aquí una hora, un día, una semana, lo que y a mí me da mucho gusto escucharte. Si alguna escucharte. vez tenéis curiosidad, pues yo encantado de volver. Y si no, pues agradeceros un montón por darme esta ocasión de hablar de estos seres espirituales que son entes de papel, pero de los que se puede hablar, me parece, con placer. Y, pues no sé, respetando un poco lo que es nuestra cultura. Es que forman parte de nosotros, claro, y de nuestra vida diaria y de nuestro lenguaje cotidiano. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero bueno, yo me voy con un gran descubrimiento, o sea, porque lo de la utilización del nombre de Rebeca, me voy totalmente sorprendida. Gracias, Ángel.